Ahora que ya tenemos identificada la función general para poder describir si un pulso o una perturbación viaja a la izquierda o a la derecha, es necesario entonces establecer ya una función formal para describir el movimiento de una onda armónica. Para eso vamos a utilizar una función en específico, que bien puede ser una función coseno o una función seno. La función seno tiene esta característica. Podemos observar ahí cómo sería la interpretación utilizando la función seno para una onda que sea armónica. Armónica en el sentido de que estas crestas y estos valles están separados un mismo tiempo, un intervalo de tiempo constante. Eso sería entonces producir una onda armónica, que la vamos a representar utilizando la función seno. Va a ser conveniente entonces identificar esto, ¿verdad? Vean que la dirección en la que se propaga es hacia la derecha, porque este signo es negativo. Va a ser conveniente también expresar la función seno de esta manera. Esta es la función que vamos a utilizar de ahora en adelante. Vamos a considerar un valor coeficiente que más adelante le vamos a llamar amplitud, y acá el valor de x y otro coeficiente que en breve lo vamos a describir. Lo que vamos a hacer ahora es que esta función, que solamente está en términos de la posición x, la vamos a escribir en términos de la posición y el tiempo. Esa es una característica importante de las perturbaciones, de las ondas, que siempre se describen con funciones que tienen dos variables, la variable de la posición y la variable del tiempo. Bien, ahora vamos a tomar la función que hemos descrito, la función seno, y en esta función, en la x, vamos a reemplazar el término x menos velocidad por el tiempo. De tener solamente una variable, la posición, ahora pasa a tener dos variables, la posición y el tiempo. Voy a representar esta función en una gráfica. Acá está. De esta gráfica le vamos a llamar onda armónica porque las crestas, que son las perturbaciones, o los valles, que también son perturbaciones, se generan a intervalos de tiempo constantes. Eso produce un movimiento periódico y también va a producir un movimiento vibratorio u oscilatorio. Además de que la estamos expresando con una función que es armónica, que es periódica, una función seno. También podríamos utilizar una función coseno. Primero observo de esta función que tiene un valor máximo, así como hicimos con el movimiento armónico simple cuando describíamos el movimiento de la posición. Aquí tenemos también una posición máxima, que le vamos a llamar también amplitud. Entonces la onda tiene una amplitud, que es el tamaño que tienen las crestas y los valles, y que es el mismo también para ambos. La distancia que separa una cresta de otra consecutiva, eso se mide con una magnitud que se llama longitud de onda, lambda. Este símbolo de acá es lambda y se llama longitud de onda. Cuando una cresta o una perturbación se desplaza una longitud de onda, el tiempo en el que realiza ese desplazamiento o el tiempo en el que recorre una longitud de onda se le va a conocer como período. Esto me permite hacer una relación. Si esto se desplaza con velocidad constante y yo sé que la distancia que hay entre una cresta y otra cresta es una longitud de onda, yo sé que transcurre un tiempo de un periodo al desplazarse esa longitud de onda, yo podría entonces encontrar la velocidad con la que se propaga esa perturbación de una forma sencilla, distancia entre el tiempo. De la función seno, de esta que tenemos ahora construida acá, quiero saber cuánto vale esta velocidad y lo puedo hacer de una forma sencilla. Si yo divido distancia entre el tiempo, que es lo mismo que decir longitud de onda entre el período porque son constantes, o sabiendo que el período es el inverso de la frecuencia, yo puedo entonces determinar la velocidad de propagación. El producto de lambda por f es la velocidad de propagación, como el cociente de lambda sobre t es también la velocidad de propagación. Esta se mide en metros sobre segundos y es una velocidad constante.
Definimos también este coeficiente que aparece aquí en la función seno, que no le hemos dado importancia hasta el momento, mas sin embargo aquí lo vamos a tratar. A esa constante que aparece ahí con el símbolo K se le da el nombre de número de onda. El número de onda representa el número de oscilaciones que pueden caber en una longitud de onda. Así, por ejemplo, podría tener yo una vibración que tiene 1, 2, 3 oscilaciones. Y esto para mí representar una longitud de onda. O podría tener una vibración que tenga solamente una vibración en una longitud de onda. Entonces, entre más grande sea este número, hay más vibraciones por unidad de longitud de onda. Y entre más pequeño sea, hay menos vibraciones por unidad de longitud de onda. Por eso tiene estas unidades, radianes sobre metros. Con la ayuda de ese número de onda, ahora vamos a establecer una nueva ecuación, que es simplemente reescribir la que ya tenemos de la función seno. La función original es esta, y sub m, que representa el valor máximo o la amplitud, por la función seno del número de onda k por la posición menos la velocidad de propagación por el tiempo. Vamos a reemplazar k, que ya dijimos que era 2pi sobre lambda, en esa ecuación. Y tenemos esto, ¿verdad? Hemos reemplazado también la velocidad de propagación como lambda entre el tiempo. Vamos a multiplicar este 2pi sobre lambda, que es parte del argumento de la función seno, por cada uno de los términos que aparece acá. Es este producto que nosotros vemos aquí. Ahora podemos identificar esto. En el primer término tenemos siempre el número de onda. Lo voy a volver a escribir de esta forma. Pero acá la longitud de onda se cancela con esta y nos queda 2pi entre el período. Entonces 2pi sobre el período es la frecuencia angular. ¿Se recuerdan que omega era igual a 2pi sobre t? Aquí volvió a aparecer esa frecuencia angular. Y esa frecuencia angular se mide en radianes sobre segundos. Ahora me doy cuenta que tengo una nueva función. Una función que tiene esta forma. Tenemos una amplitud, un número de onda y una frecuencia angular. El número de onda se suele llamar la frecuencia espacial, porque lo que nos mide son las oscilaciones entre una unidad de longitud. Y omega se suele llamar la frecuencia temporal, porque lo que nos mide es el número de oscilaciones en la unidad del tiempo. La primera, cuántas oscilaciones se producen en una longitud. Y la segunda, cuántas oscilaciones se producen en un tiempo. La primera tiene unidades de radianes sobre metros y la segunda, radianes sobre segundos. Ahora vemos que de esta función, el signo menos nos está indicando que esta perturbación viaja hacia la derecha. Si cambiamos el signo a positivo, la perturbación viaja a la izquierda. ¿Por qué tiene entonces esta forma, la que vemos acá? Porque estamos utilizando la función seno como una manera de aproximarnos más a la realidad. Entonces la función seno nos está sirviendo como función matemática para describir el comportamiento del movimiento ondulatorio, así como nos sirvió la función coseno para describir el comportamiento del movimiento armónico simple. La diferencia que hay entre esta ecuación y la que ocupamos del movimiento oscilatorio es la siguiente. En el movimiento armónico simple ocupamos esta ecuación y ahora estamos ocupando esta ecuación. Bien, tenemos una posición en X o en Y, son posiciones. Tenemos una amplitud, escrita de diferentes formas, pero son amplitudes. Tenemos la función armónica, coseno o seno. Tenemos también una frecuencia angular. Tenemos un tiempo, pero ahora la función de la onda tiene adicionalmente otra variable, que es la posición, y tiene otra constante, que es el número de onda. En el movimiento armónico simple trabajábamos con una función que solo estaba en términos de la posición de una variable. Y ahora tenemos una ecuación que está en términos de la posición y el tiempo. Una ecuación que tiene ahora dos variables.
Esta es la diferencia entre esta ecuación que teníamos del movimiento armónico y la que ahora vamos a ocupar para el movimiento ondulatorio. Bien, si esta es la función ahora de la onda armónica o de una onda senoidal, vamos a agregar también una constante, que es la constante de fase que nosotros utilizamos en el movimiento armónico. También va a estar presente acá. Y vamos a describir cada uno de los términos de esta ecuación. Esta es la constante de fase que siempre se sigue midiendo en radianes. Esta es la frecuencia temporal, omega. Esta es la dirección de propagación que va a depender del signo que tenga esta ecuación. Ahora la que acompaña la frecuencia angular, ¿verdad? Esta es la frecuencia espacial, el número de onda, K. Ya dijimos que es la amplitud de la onda, que lo representamos como un Y máximo o Y sub M. Y, por supuesto, tenemos acá lo que es la posición. Ahora nosotros con esta ecuación vamos a poder conocer cuál es la posición de estos elementos en el eje Y su estado de vibración, es decir, que si se encuentra en esta posición, en esta, etc. Este término, que es el argumento de la función seno, se le va a dar el nombre de fase, ¿sí? Todo el argumento de acá va a representar la fase y esta se mide en radianes. Bien, ahora vamos a establecer la diferencia entre lo que es una velocidad transversal y una velocidad de propagación. Para eso quiero que veamos la siguiente imagen. Estamos representando los elementos que componen a este medio material con puntos rojos. Esos puntos rojos yo estoy observando que se mueven de arriba hacia abajo con una velocidad. Vamos a llamar a esa velocidad velocidad transversal y la vamos a representar con la letra U. Esta va a ser la velocidad transversal. Fíjense bien lo que hacen cada uno de estos elementos. Están oscilando de arriba hacia abajo. Cuando pasan en esta posición central, que representaría la posición de equilibrio, en ese momento la velocidad transversal es máxima. Aquí tenemos una velocidad máxima. Y cuando llegan a los extremos, donde tenemos una elongación máxima o una amplitud, esa velocidad es igual a 0. O sea que todos estos elementos, todos estos puntos de color rojo, lo que están haciendo es un movimiento armónico simple, que combinado en conjunto están produciendo un movimiento ondulatorio, que nos da la sensación de que se está desplazando hacia la derecha. En realidad lo que se está desplazando es el patrón, es la perturbación, que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Que se está moviendo. ¿Con qué velocidad se mueve eso? Se mueve con una velocidad v, que se llama velocidad de propagación. No es lo mismo la velocidad transversal que la velocidad de propagación. La velocidad transversal cambia en el tiempo y la velocidad de propagación es constante en el tiempo. Además estoy viendo que la separación entre dos crestas consecutivas o entre dos valles, las crestas son las partes de arriba y los valles son las partes de abajo, la separación entre dos crestas y dos valles consecutivos me da una distancia constante, que es la longitud de onda, pero también la distancia que separa dos puntos o dos lugares que tienen la misma fase también me da la longitud de onda. ¿A qué me refiero con la misma fase? Me refiero a puntos o elementos que están oscilando al mismo ritmo. Veamos lo siguiente. Este punto de acá y este punto de acá. Vean cómo se mueven de arriba hacia abajo al mismo ritmo. Esos están en fase. ¿Sí? Esos dos puntos están en fase. Entonces la distancia que hay entre dos puntos que están en la misma fase tienen una longitud de onda. Estas características van a estar presentes en la onda armónica. ¿Qué queremos determinar entonces? Queremos determinar la velocidad y la aceleración transversal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la ecuación que acabamos de deducir, que dice que y es igual a la amplitud por el seno de kx menos o más omega t más menos la constante de fase. Con esta ecuación nosotros vamos a poder saber
cuál es la velocidad de aceleración que tienen estos elementos, estos puntos que están en rojo, ¿verdad? Todos esos puntos voy a poder conocer su velocidad y su aceleración. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a saber la velocidad y la aceleración? Cuando teníamos la posición para el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, aplicamos la derivada. La primera derivada nos daba la velocidad y la segunda derivada nos daba la aceleración. De forma similar, voy a tomar la ecuación de la posición y voy a sacar su primera derivada, pero ojo, esta función ya dijimos que tiene dos variables, la posición y el tiempo. Eso implica que para poder derivar una función de dos variables, debo de ocupar una derivada parcial. Y entonces voy a ocupar la siguiente derivada parcial. Voy a derivar la variable y posición con respecto al tiempo, pero la otra variable x la voy a mantener constante. Y entonces voy a tener este resultado. La velocidad transversal, que va a ser igual a esto, a menos la amplitud por la frecuencia por el coseno de todo el argumento. Esto se parece mucho a la ecuación que teníamos del movimiento armónico simple, que teníamos un signo menos, una amplitud, una frecuencia angular y una función armónica, con la diferencia de que esta tiene ahora dos variables, una del tiempo y una de la posición. Para cada posición, para cada tiempo, voy a conocer la magnitud de esa velocidad transversal. De la misma forma, ahora voy a tomar la ecuación de la velocidad y le voy a aplicar la derivada. Le voy a aplicar la derivada de y con respecto al tiempo, pero manteniendo constante otra vez x, porque tiene dos variables. Ahora con eso voy a obtener la aceleración transversal, que tiene esta forma, menos una amplitud, frecuencia angular al cuadrado, función armónica y el argumento. Tenemos otra vez una expresión similar a la del sistema masa-resorte del movimiento armónico simple. Al igual que como hicimos con el sistema masa-resorte en el movimiento armónico simple, vamos a poder determinar también valores máximos de velocidad y aceleración. Si de la ecuación velocidad transversal igual a menos y máximo por la frecuencia angular por el seno de θ, la voy a colocar, cuando esta función toma el valor de 1, tenemos el valor máximo de la velocidad. Y le voy a colocar dos signos porque puede ser positivo o negativo en ese momento. ¿En qué momento? En el que pasa por la posición de equilibrio. De la misma forma, para la función de la aceleración, tenemos una expresión de la aceleración transversal, que es más menos la amplitud y una frecuencia angular al cuadrado. Entonces, ¿cuándo se producen estos valores máximos? Por ejemplo, en esta perturbación, dijimos que en estos puntos, sobre esta línea horizontal, aquí tenemos una velocidad máxima, que es la transversal, que nosotros la representamos con una letra U máxima, o con esta letra. Bien, entonces en este lugar pueden haber dos cosas, o bien va hacia abajo o bien va hacia arriba. Entonces por eso le colocamos dos signos, más menos. Igual acá, ¿verdad? Una velocidad máxima, una velocidad máxima. Y en estos puntos de acá, donde tenemos máxima elongación, ahí tenemos aceleración máxima. En este caso va hacia abajo, que sería negativa, y en este caso iría hacia arriba, que sería positiva. Entonces constantemente estamos repitiendo un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Donde tenemos velocidades y aceleraciones máximas. Muy diferente es entonces la velocidad de las ondas. La velocidad de las ondas hace referencia a la velocidad de propagación y la vamos a aplicar sobre una cuerda porque la velocidad de propagación se calcula de acuerdo al medio en el cual se está transmitiendo la perturbación. No es lo mismo propagar energía o hacer que se desplace una onda en un medio como un gas, un sólido o un líquido. Cada una de esas va a ser o más rápido o más lento. Entonces depende de propiedades del medio material. Veamos entonces la velocidad de las ondas en una cuerda. Imaginemos una cuerda tensa de cierta longitud. Vamos a introducir una nueva cantidad, que es la relación de la masa de esa cuerda entre toda la longitud de la cuerda.
A eso le vamos a dar el nombre de densidad lineal. La densidad lineal es la relación entre la masa y la longitud de la cuerda. ¿Qué unidades tiene entonces? Unidades de kilogramo sobre metro. Imaginemos que tomamos la masa de toda esa cuerda y hemos medido también su longitud. No importa qué tamaño tenga esta cuerda, si es del mismo material, su relación de masa sobre longitud va a ser la misma. Yo podría cortar la cuerda a la mitad y eso me va a dar la misma densidad lineal que si tuviera toda la cuerda entera. Entonces, si tengo toda la cuerda entera, masa entre longitud es densidad lineal. Si tengo la mitad de la cuerda, tengo la mitad de la masa y tengo la misma densidad lineal. Y si tengo una porción muy pequeña de la longitud, tengo también una porción muy pequeña de la masa. Esto también me da la densidad lineal. Ahora me voy a imaginar que tengo una cuerda, la cual le hemos aplicado una perturbación, una sacudida, y ahora voy a imaginarme esto que observo acá. Voy a tomar nada más una porción, por ejemplo esta de acá, una porción de esta cuerda. Y voy a imaginarme que ella podría dar un movimiento circular. Si hay un movimiento circular, hay una aceleración centrípeta, que la he indicado acá en color rojo. Esta perturbación viaja con una velocidad de propagación que ya dijimos que es constante, que vendría a ser también la velocidad tangencial del movimiento circular. ¿Se recuerdan? Ya teníamos una trayectoria circular, aquí estaba el centro de la trayectoria, esto sería el radio, aquí estaba la partícula y aquí tangencialmente a esa trayectoria estaba la velocidad tangencial. Entonces, esta velocidad de propagación es tangente a esa trayectoria. Entonces la voy a representar acá, que es todo esto, este vector. Voy a tomar esa porción que acabo de señalar y la voy a amplificar. Aquí está más grande, ¿verdad? Aquí está el centro de la trayectoria y aquí está una porción de esa cuerda. La porción de esa cuerda, al ser pequeña, la voy a identificar como delta X. Tiene esa longitud. Esa longitud de esa porción es delta X. Voy a partir a la mitad esa porción. Eso me va a generar lo siguiente, una especie de triángulo o segmento de círculo. Este segmento de círculo que tiene este ángulo y este otro segmento que tiene este mismo ángulo, ¿verdad? Porque lo he partido a la mitad. Como es una porción pequeña de la cuerda, ese ángulo es también muy pequeño. Como lo he partido a la mitad, entonces ahora la longitud que es pequeña que había tomado al principio, también es la mitad para este segmento y para el otro. Esta porción de la cuerda está sometida a una fuerza de tensión. Toda la porción de la cuerda está sometida a una fuerza de tensión, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De esa fuerza de tensión que está aplicándose en los dos extremos de esta porción, voy a sacar sus componentes. Componentes rectangulares, una componente en X horizontal y una componente en Y vertical. Por la forma que tienen esos triángulos, que son muy semejantes a estos segmentos de acá, ese ángulo también va a aparecer entre esos vectores. Y es un ángulo pequeño también, porque estamos tomando de que esta porción es una porción pequeña. Ahora, esta distancia del centro hacia donde se encuentra la porción, que habíamos dicho que era una analogía del movimiento circular, eso representa el radio. Entonces aquí tenemos un radio que es el mismo para los dos lados de estos segmentos. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí estoy indicando también que como hay fuerzas y hay una especie de movimiento circular, hay una aceleración centrípeta que apunta al centro de la trayectoria. Pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? Con todo esto lo que queremos es encontrar la velocidad de propagación de las ondas en esta cuerda, utilizando propiedades de la cuerda. Para eso estamos sacando todos estos vectores de fuerzas y la definición de la densidad lineal que ya lo hicimos en el paso. Quiero que pongamos atención a este sistema de fuerzas. Tenemos la fuerza tangencial a la cual hemos sacado sus componentes rectangulares, horizontales y verticales. Si nos damos cuenta en la dirección en la que apuntan las componentes horizontales, por ejemplo esta de acá, y esta de acá,
apuntan en direcciones opuestas. Si aplico la sumatoria de fuerzas en esa dirección, estas dos se anularían, estarían compensadas. Sin embargo, las que van hacia abajo, como por ejemplo esta y esta, esas dos se sumarían y tendría sentido. La suma de esas fuerzas me produciría esta aceleración, esta de acá. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton para verificar cómo encontrar esa velocidad de propagación.